Galileo Galilei. Estamos en el Museo Galileo Galilei en Florencia. Quería contarles una cuestión que tiene que ver con cosas muy elementales, como por ejemplo poder dar respuesta rápida hacia el mediodía solar, digamos, los cuerpos proyectan sombra o no. Eso genera una discusión acerca de cómo entendemos los movimientos de la Tierra, el Sol, la Luna. Entonces, para los tiempos de Galileo, se pensaban dos modelos que están representados en estas maquetas. Uno es el modelo geocéntrico, que implica que la Tierra se encuentra en el centro del universo y tanto el Sol, la Luna y los planetas girando en torno a la Tierra. El otro modelo que se pone en discusión es donde el Sol es el centro del universo, digamos, del centro del sistema planetario, y los planetas y la Tierra y la Luna giran en torno a la Tierra, giran en torno al Sol. Son dos modelos que para tiempos de Galileo este era el modelo predominante. Y como ven, son modelos que no pueden dialogar entre sí. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta del movimiento de la Tierra? Bueno, eso es una pregunta muy compleja de responder. Se cree en principio que Galileo con estos instrumentos, este es su telescopio, digamos, el telescopio de Galileo original, y este es un sectante, un compás, que se utilizan para determinar ángulos en el cielo. Que con estos elementos en algún momento se pudo discernir entre un modelo y otro, y eso es falso. Para poder pasar de un modelo al otro, se debe construir un concepto que es el concepto de inercia. O sea, responder a la pregunta por qué los cuerpos caen verticalmente. Eso ocurre porque el cuerpo, si uno dijera, si la Tierra se mueve, yo suelto el cuerpo, mientras no está agarrado con nada, la Tierra se desplaza, el cuerpo se retrasa. Esa es la forma en que se discutía la idea de Galileo. Y Galileo presenta una idea sorprendente, que es el hecho de que cuando suelto el cuerpo tiene la misma velocidad de la Tierra y por lo tanto conserva la vertical. Eso es una cuestión que no se puede responder con observaciones, es una cuestión teórica, es una transformación de la comprensión del mundo que nos va a llevar a discutir elementos con mayor profundidad. Ahora vamos a ir atrasado y les cuento. Entonces, acá estamos. Hacia fines del siglo XV ya se había descubierto América, lo cual implica un problema muy serio, que es poder volver, navegando, atravesando el océano, poder volver al lugar donde se fueron el año anterior o cosas por el estilo. Es muy difícil poder navegar, atravesar el océano en barcos extremadamente pequeños, sin instrumentos que le permitan guiarse en el océano, ¿no? Entonces, la manera de guiarse en el océano tenía que ver con entender la posición relativa de las estrellas y construir instrumentos que te permitan saber eso. Por ejemplo, este es un instrumento, esto que se ve allí de bronce, tiene como un punto y unas rayas en el fondo, que te permite saber en el mediodía solar más o menos cuál sería tu latitud. Eso son la latitud es como una línea imaginaria que nos dice en qué paralelo nos encontramos dentro del globo terráqueo. Entonces, poder saber eso demandaba con precisión, te garantiza más o menos que vas en la misma línea este-oeste. Si uno puede determinar cuál es la posición del mediodía solar. Entonces, estos instrumentos son instrumentos muy sofisticados para la época, en realidad ya son del siglo XVII, son unas cosas que se llaman astrolabios, que nos indican las posiciones relativas de los astros y nos permiten mejorar la navegación. Eso era extremadamente importante para los imperios porque debían cruzar el océano en el menor tiempo posible y poder volver al mismo lugar y no llegar a una costa y después, digamos, construir la corrección de la latitud navegando por la costa. Así que este es un problema que no es solamente un problema científico, ya no se trata de un problema filosófico, como si el centro de la Tierra el hombre lo ocupa en un lugar central, digamos, por ser imagen y semejanza de Dios, el centro del universo,
y no una partícula que da vuelta en torno al Sol. Ya no se trata de un problema filosófico, sino que se trata de un problema económico. Florencia fue el centro del desarrollo del capitalismo. El primer banco es el banco de los Medici, aquí en Florencia. Por tanto, tenían mucho interés y mucha inversión en poder mejorar la navegación. Seguimos en otra sala. Bueno, una manera de perfeccionar la navegación era entender las estrellas, que son muchos puntos simultáneamente para encontrarlo. Entonces, eso lleva a la humanidad a observar cómo se dicen las constelaciones, que tienen un nombre específico. Por ejemplo, qué sé yo, acá están la de Tauro, la de, ¿cómo se dice? Piscis, Sagitario, bueno, esas formas que le dan a las estrellas le permiten determinar, ya dice Capricornio, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, bueno, le permiten tener una representación de la posición lunar en diferentes momentos, con lo cual mejora la navegación. Todos estos instrumentos tienen ese propósito. Ya hay compases mucho más sofisticados y aparece un elemento que es cómo medir el tiempo, que va a ser un problema, no para resolver el problema de la latitud, que ya para esta altura es bien conocido, sino que aparece el problema de la longitud, que es otra cuestión, qué tan distante sobre un mismo arco, digamos, estamos navegando. Ahora les muestro otra cuestión. De la longitud, o sea, en un punto terrestre nosotros nos encontramos, acá hay un modelo planetario, entonces hay líneas sobre esa esfera que es la latitud. La latitud la podemos ubicar por la sombra y para eso tenemos estos instrumentos que estuvimos viendo que nos permiten ver la elevación y la posición relativa al mediodía a partir del Sol. Eso nos garantiza más o menos cómo mantener la línea este-oeste. Pero no podemos saber qué tan lejos estamos de la costa. Para eso necesitamos saber el tiempo. Por ejemplo, la posición que nosotros nos encontramos ahora en este museo tiene 5 horas de diferencia con Buenos Aires. Entonces, para poder medir el tiempo, es otro problema, que es el problema de la longitud. Se requirió una enorme inversión, en su momento se ofrecía una fortuna, como 200.000 libras esterlinas, para quien pudiera resolver cómo medir el tiempo embarcado. Porque el tiempo en la Tierra uno podría desarrollar un péndulo, acá no veo, pero que eran relojes conocidos, ¿no? Un péndulo. Pero eso en el mar no servía, por el movimiento del mar y qué sé yo. Entonces necesitaban un reloj muy sofisticado. Este es un reloj muy sofisticado, que en realidad es de péndulo, che. Así que este no servía para navegar todavía. Ahora que lo miro en detalle, veo que tiene allí un péndulo. Este no servía para navegar. Es muy sofisticado, pero en un lugar fijo. Miren, acá para que vean la preocupación por el desarrollo de la matemática, estos son instrumentos matemáticos del siglo XVI. Una cosa que se imaginan que no todas las personas tenían acceso. Bueno, allí hay compases, el astrolabio, más pequeño, no como el otro que vimos allá. Fíjense, este en detalle, no sé si podemos ampliarlo, el 6, son tablas trigonométricas, reglas trigonométricas, necesarias para poder resolver cantidades de problemas arquitectónicos, de ingeniería, no solo del cielo. Muy bien. Este es un cuadrante horario. No sé de qué siglo es. 1599. Esto que les decía, resolver el problema de la latitud. Recontra resuelto por ese momento. Bueno, lo dejamos aquí. Acá una esfera es
pensar la complejidad de los movimientos. Acá, por ejemplo, está la constelación esta de Tauro. Bueno, esto permite tener una idea de la posición geográfica, que está abajo de todo, en el centro de esto, y los distintos círculos que permiten la comprensión de los movimientos relativos de las estrellas. En esta sala se ven cómo evolucionan los modelos planetarios. A medida que van mejorando la navegación, por ejemplo la navegación de Américo Vespucio y demás, van completando, van profundizando la comprensión de un mapa global, lo cual es increíble. Las representaciones del mundo para 1600. Esta es una máquina que representa los movimientos de la Tierra, la inclinación del ángulo, se ve una línea, un aro transversal, inclinado, oblicuo, que sería el plano ecuatoriano, y esa máquina permite comprender la posición relativa de la Luna. Bueno, esta sala está dedicada a eso, la memoria de cómo se fue construyendo y complejizando un modelo de mundo en época de expansión comercial hacia las Américas, y también navegaban a Oriente, ¿no? Las primeras, los holandeses, ingleses en Oriente. Fíjense, este globo terráqueo es de 1693, finales del siglo XVII. Bueno, ahí en particular se ve el Río de la Plata. Ya tenían una construcción bastante acabada de cómo era, fuera de escala, ¿no? En la Patagonia, por ejemplo. Pero nada, tenían una construcción muy clara de las costas del modelo del mundo, digamos. Bueno, sigamos en esta sala. ¿Estamos? Bueno, les decía que para resolver el problema de la longitud era necesario un reloj mecánico. Este es un reloj mecánico del siglo XVI. Con ese reloj se puede saber específicamente en qué longitud nos encontramos. Entonces, con un astrolabio podemos conocer los compases que ya les he mostrado, podemos conocer la latitud y con esto la longitud, de modo que la navegación se vuelve muy eficiente. Eso le permite a los imperios ganar mucho más dinero, ¿no? Que ninguna nave quede perdida en alta mar, o que no alcancen los víveres para ¿cómo se dice? Para una travesía no calculada. Entonces, para el siglo XVII se construyen atlas, como estos que están en esta vitrina, y un mapamundi, un planisferio, que fíjense que ya empiezan a tener, sobre todo las costas de África, Europa, las más conocidas, mientras que todavía Sudamérica no está del todo, ¿cómo se dice?, relevada. Para relevar eso se necesitan otros instrumentos que tienen que ver con no la costa, sino las dimensiones de la Tierra, ¿no? Las formas, como dice, la orografía del suelo y demás. Ahora vamos a pasar a una sala con instrumentos matemáticos de la época. Nada, finalmente esto, me iba a cambiar de sala, acá lo tenemos, Américo Vespucio, por eso tiene navegante, acá tiene su compás y mapa mundi, digamos, compás y el plano que le permitía la navegación, y por eso América lleva el nombre de América. En esta sala, para comprender la topografía, son todos instrumentos matemáticos, elementos para realizar mediciones topográficas, no solamente algunos de cálculo, acá aparecen algunos libros de cómo se muestran, de cómo se utilizan esos elementos para el cálculo, sino que además aparecen otros instrumentos, como por ejemplo esto, en la vitrina de acá enfrente,
para medir la superficie de la Tierra, la topografía, las formas, las distancias relativas. Y esto ayuda a construir mapas cada vez más sofisticados, y cada vez explotar mejor a la América. Muy bien. Bueno, con esto más o menos terminamos el desarrollo de las ideas de Galileo respecto del cambio de modelo, cambio de modelo planetario, y de cómo eso fue construyendo un conocimiento sobre la navegación y las matemáticas aplicadas.